¿Qué tal, amigas y amigos del Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara? Soy Gerardo Kleinburg y les doy la bienvenida a esta nuestra cuarta sesión para que hablemos de ópera, esta suerte de curso, recorrido, viaje a través de la invención, el desarrollo, la evolución de la ópera a través del tiempo, a través del mundo. Y hoy podemos empezar nuestra sesión con una frase clara y directa. Y que llega Napoleón. ¿Así? Napoleón Bonaparte, 1756-1821. Y alguien podrá preguntar, ¿y esto qué tiene que ver con la ópera? Muchísimo más de lo que se pueden imaginar. Porque no hay absolutamente nada que suceda en Europa durante ese periodo que no tenga que ver con Napoleón. Por admiración, por rechazo, por filia, por fobia, por alianza, por sometimiento, pero sobre todo porque Napoleón se vuelve una figura absolutamente nueva y poderosa en el imaginario colectivo, en el inconsciente de todos los europeos. Lo que Napoleón genera es la idea, es la sensación de que todos podemos ser héroes, de que todos podemos llegar a cualquier lado. En Europa, en el mundo, pero particularmente en Europa, eso solo se pensaba que se podía lograr a través de, en primera instancia, una cuna noble, de provenir de una familia, de un linaje que permitiera llegar o acceder a eso. No estamos todavía ni remotamente instalados en un régimen, en un pensamiento democráticos. Por lo tanto, otras rutas a través del trabajo, del esfuerzo, de la personales o de la inteligencia o de los méritos propios no eran tan habituales. Y Napoleón es simple y llanamente un individuo proveniente de una familia humilde en Córcega, un don nadie por nacimiento que se convierte en el dueño del mundo, que se convierte en el dueño de Europa, que se convierte en el paladín de toda una serie de ideas liberales, aspiracionales para muchísimas personas y que después parece, o no parece, sino que traiciona todos esos ideales cuando el poder, como a todos, como a tantos, termina envenenándolo, termina enloqueciéndolo hasta el punto de autocoronarse emperador. Y esto en la ópera se vuelve algo importante porque la ópera, y lo dejamos un poco mencionado, esbozado con Mozart, la ópera comienza a preocuparse de una manera un poco más clara por el aquí y el ahora, por la persona, su circunstancia, y no tanto por ideales o arquetipos o momentos históricos, bíblicos, mitológicos, referenciales. Esto quiere decir entonces que la posibilidad de que el individuo común y corriente se vuelva el héroe en la ópera aparece. Y decía, esto es nuevo. A ello tenemos que sumarle estas nuevas corrientes artísticas que empiezan a apuntar hacia un gran tema, una gran palabra, una gran escuela que permea toda la historia del arte, el llamado romanticismo. Elementos como el Sturm und Drang alemán, la tormenta y el arrastre, que ya nos deja sentir algo de romanticismo, o el patetismo francés, apuntan en ese sentido. Hay muchas formas de definir el romanticismo, pero la más cabal de todas, en mi opinión, es aquella que habla de que por primera vez, y van a ver cómo se asocia ahora con lo napoleónico, el artista mismo, el creador mismo, puede convertirse en el propio héroe de su obra. Y no solamente en el propio héroe de su obra, sino en un hombre que ponga su obra en función de él, para retratarlo a él, para que se trate de él. Ya no siguiendo tal escuela o tal línea o tal tendencia o tal corriente o mezclando una o mezclando... No. Aquí empiezan los compositores a hablar de sí mismos. ¿Y qué mejor ejemplo para representar eso? No hay uno mejor que un compositor, que un hombre que a su manera es una suerte de Napoleón.
y que no termina de asociarse con el romanticismo. En el mejor de los casos se le considera un antecesor, un antecedente directo del romanticismo y que mucho menos se asocia con ser un gran compositor de óperas a pesar de haber escrito una sola después de 3 o 4 intentos sobre el mismo tema. Me refiero, por supuesto, a Ludwig van Beethoven, 1770-1827. No vamos a detenernos aquí ni remotamente como nos detuvimos con Wolfgang Amadeus Mozart. No da para tanto operísticamente Beethoven. Pero sí podemos decir que dentro de la genialidad inmensa, uno de los más grandes músicos y creadores de la historia del arte, uno de los personajes más extraordinarios, uno de los individuos más heroicos, atormentados, individualistas y en ese sentido románticos que haya dado la música, sí que se ocupó de la ópera, al menos, insisto, en este único ejemplo que nos legó, titulado Fidelio o El amor conyugal. Beethoven fue un hombre que enfrentó, desafió, trascendió una de las más grandes adversidades que puede enfrentar un individuo y mucho más un músico, como lo es la sordera, que lo llevó a un aislamiento del que no podemos tener siquiera idea. Es importante reafirmar algo que acabo de comentar. Ser un autor romántico o del romanticismo no quiere decir escribir obligadamente sobre sufrimientos o sobre romances o sobre historias de amor o sobre tragedias amorosas. Es un poco, sin llegar a ese extremo, como el malentendido que tenemos y que tratamos de aclarar en la primera sesión de este curso en relación con la palabra o el concepto, la noción de drama. Lo mismo sucede con romanticismo. Romanticismo es este periodo, hablando de música, posterior a Mozart, a Haydn, acaso posterior también a Beethoven, ya que arranca con el siglo XIX propiamente. A Beethoven le tocan los primeros 27 años del siglo XIX, por lo tanto ya está muy en algún sentido dentro o metiendo la puntita del pie a la alberca del romanticismo. Pero insisto, lo que hay que entender es que estos autores hacen ahora las cosas a su manera y hablando del hombre, del ser humano, de sus pasiones, de sus tragedias y de preferencia de las individuales. Después de Mozart, estas barreras o estos compartimientos de ópera de tal estilo, ópera de tal estilo, ópera de tal estilo, como bien vimos, ha quedado en algún sentido dinamitado en aras de la teatralidad, otra vez volver al principio, y podríamos hablar de óperas semiserias, de óperas de melodramas, por usar géneros del melodrama más literarios. Beethoven escribe una ópera que es Fidelio, que merece ser consignada en nuestro recorrido, porque a pesar de no ser una obra maestra, no fue un gran compositor de óperas. ¿Por qué? Porque no tenía ese sentido de teatralidad al que tanto he hecho alusión, porque no se dedicó continuamente a la ópera y porque además sucede algo que no comenté en nuestra sesión anterior y que puede mencionarse hoy. Algo que antecede a Napoleón y que es igualmente o más significativo que Napoleón. Me refiero, por supuesto, a la Revolución Francesa, al enciclopedismo francés, a la corriente, a la onda de choque de liberalidad, de liberalismo más que de liberalidad, que se desencadena a partir de la toma de la Bastilla y de una nueva manera de gobernar, de cuestionar al gobernante, de buscar espacios que irá desembocando en esfuerzos más o menos exitosos, más o menos transitorios, que desembocarán eventualmente en logros democráticos, constitucionales o constitucionalistas y en muchos lugares como lo germano y lo italiano, de unificación o reunificación y fundación de nuevas naciones, como fueron Alemania y como fue Italia. Las dos, tanto la italiana como la alemana, con un elemento operístico muy importante, en particular la unificación y el nacimiento de la nación italiana. Entonces, Fidelio es mucho más que una ópera. Y mucho menos. Fidelio es el esfuerzo de Beethoven por hacer que todo él,
toda su visión del mundo, política, filosófica, emocional, toda su música, todos esos contextos musicales entren en una sola obra. Es exactamente al revés de Mozart, que dice, esto me sirve para acá, esto me sirve para este personaje o esta situación. Beethoven dice, no, yo quiero que todo entre, a ver cómo le hago, pero todo tiene que entrar. Y por supuesto, no es cierto que todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar, y no todo lo que quería meter Beethoven en su obra cupo. Es una obra escrita en forma de Singspiel, es decir, en forma de hablada y cantada, como bien entendemos, y además en alemán. Pero es una obra que habla de cómo un hombre, por sus ideas políticas, por ser quien es, por ser ese individuo, vive ha sido aprisionado, está encarcelado en una mazmorra de una prisión. Es un prisionero político. Y un prisionero político, más allá de ser una realidad, es un hombre o es un caso en el que se representa cómo se intenta coartar la libertad de pensar, de sentir, de opinar de cierta manera. Es Beethoven hablando de él mismo. Un hombre esperando la redención eterna, que una mujer llegue a liberarlo, como el pobrecito Beethoven que no se pudo ligar nunca a nadie y que se la pasó todo el tiempo sufriendo. Bueno, sí tuvo su amada inmortal, de la que podríamos hablar si estuviéramos literalmente metidos todo el tiempo en esta charla en Beethoven. Será motivo de otra oportunidad. Una obra rara que obedece a estas óperas más o menos habituales de rescate, donde un hombre tiene que ir a rescatar a una mujer. Aquí tenemos a una mujer yendo a rescatar a un hombre, disfrazada de hombre, haciéndose pasar por un individuo que se llama Fidelio, cuando ella realmente se llama Leonora. Fidelio, fidelidad, yendo a rescatar a este prisionero político llamado Florestan. Sin hablar más del libreto, también hay otros prisioneros, hay un tirano, que claramente representa a los tiranos europeos, hay ideas libertarias, hay un grupo de prisioneros que no ha visto el sol, que no ha visto la luz, encerrado en esa mazmorra como nosotros durante la pandemia, y que finalmente, finalmente en esta ópera tiene un destino mejor. Es música mucho más instrumental que vocal. No hay forma de ubicarla en esta pertenece a este estilo o esto pertenece a este otro o esta ópera la podemos englobar aquí. En todo caso, podríamos decir que es una obra que apunta todavía más a la generación de un estilo operístico germano romántico, basada todavía en el Singspiel, y que tiene un momento absolutamente sublime en el que el personaje masculino, Florestan, el preso político, el individuo solitario, aislado, como Beethoven, lamenta esa oscuridad, ese silencio espantoso que lo rodean. Se dan cuenta de que Beethoven está hablando de él mismo, y en un área en la que invoca la ayuda también de Dios, Beethoven muestra mucho de ese patos, de ese dolor. A mí me gustaría, para terminar esta breve exposición a propósito de Beethoven y Fidelio como un elemento posterior a Mozart y como un pequeño enlace con el romanticismo, que escucháramos un fragmento precisamente del aria de Florestan en Fidelio. ¿Y qué después de Beethoven? ¿Qué después de Napoleón? Hay esfuerzos en Francia interesantes también que apuntan hacia el romanticismo, como son los de Berlioz, Héctor Berlioz, con sus Troyanas, con su Benvenuto Cellini. Hay esfuerzos aislados aquí y allá, pero no hay todavía un genio inmenso. Ese genio inmenso está cocinándose, y ese genio inmenso, uno de los referentes universales de la ópera, se llamó Gioachino, se apellidó Rossini, hizo muchas cosas, fue famoso por muchas cosas, pero fue también un parteaguas y una figura y un genio nodal en la historia de la ópera.
un hombre que nace en 1792, que muere en 1868, y que contrariamente a lo que pudiéramos pensar por su razonable longevidad, es un hombre que durante los últimos 30 años de su carrera guardó silencio. Nosotros generalmente asociamos a Rossini con un hombre rollizo, obeso, simpático, bonachón, gourmet, chef, divertido, que escribió que escribió las mejores comedias operísticas, las mejores óperas bufas que se hayan escrito. Eso es completamente inexacto, salvo en el último punto, salvo en el punto de las óperas extraordinarias cómicas. Pero hasta en eso estamos hablando de un personaje distinto, puesto que Rossini también cultivó la ópera seria, la ópera dramática, la ópera no bufa de un modo distinto. Ya nos cuesta trabajo hablar de óperas serias en Rossini porque nace en 1792. El periodo barroco ha expirado. Fíjense lo curioso. Mozart muere en 1791 y Rossini nace en 1792. En algún sentido es un heredero directo, un sucesor directo de Mozart, hasta el punto de que durante su juventud lo llamaban el Mozart italiano, por una serie de razones que no podemos también demorarnos ahora en enunciar, pero es un hombre que tuvo una formación musical, no solo operística, buena. Un hombre que es hijo de una cantante, que es hijo de un cornista y trompetista de pueblo. Un hombre que nace en el teatro de la ópera, hijo de un hombre que toca en teatros de ópera, hijo de una mujer que canta en compañías de ópera, si no de medio pelo, de bajo nivel. No estamos hablando que fuera el hijo de una gran cantante. Un hombre que desde el principio domina el oficio, la factura de las óperas y que abreva de los dos mundos, el de la ópera bufa y el de la ópera no bufa, llamémosle así. La ópera, es que me cuesta trabajo incluso aquí saber cómo decirle, el de la ópera bufa y el de la ópera dramática, llamémosle así. Ahora bien, Rossini, precoz, se labra su camino original, el primer tramo de su recorrido desde la ópera bufa y en particular desde una suerte de género llamado el sainete operístico en un solo acto. Óperas muy cortitas con 4 personajes y sin coro. Ustedes dirán, ¿y por qué ese estilo? Pragmatismo. La ópera ya es algo caro de hacer, ya no es tan fácil realizarla siempre como uno quiere y de pronto una ópera para un teatro pequeñito con 4 cantantes estables de ese teatro sin coro, con una orquesta no tan grande, es algo barato, fácil de hacer y de ir reproduciendo. Ese es el principio de Rossini. Pero Rossini poco a poco empieza a desarrollar un estilo característico. Un estilo que primero es personal, luego es característico, luego se torna muy general dentro del quehacer operístico italiano, después se vuelve casi emblemático de la ópera italiana, pasa a ser aspiracional y termina siendo referencial prácticamente en Europa entera. Es decir, ¿qué sucede para que la obra operística y el estilo operístico de este hombre se convierta en el referente planetario de la ópera? Estamos hablando de un hombre que se sienta en un laboratorio, en un escritorio, como un intelectual, a generar una teoría, una serie de teorías de estilos de la ópera y que los va llevando a cabo como un gran esteta intelectual. Cero. Rossini estaba más preocupado de preparar sus trufas, estaba mucho más preocupado de comerse unos tortellini a la Rossini, estaba mucho más preocupado con eso o de eso que de hacer una teoría musical. Entonces, ¿cómo llegó ahí? Ensayo y error en un principio, constancia y también
su labor prolífica, es decir, la cantidad de óperas que fue escribiendo, depurando un estilo, afianzándolo, sabiendo qué le gustaba a la gente, qué no le gustaba. La ópera se ha vuelto ya para estos momentos en Italia una especie de Hollywood, una especie de Broadway o de Hollywood, en donde es una gran maquinaria de negocio esparcida por toda la península itálica, con una actividad febril. No hay tele, no hay series de televisión, no hay cine, no hay radio, no hay otra cosa. Ese es el negocio del entretenimiento, el showbiz, si lo queremos llamar así. Así funciona. Sirve, va, no sirve, se desecha. Esto sirvió, hazme otra igual, otra, así. Y tienen que estar escribiendo a una velocidad sorprendente. Continuamente. Es una demanda absolutamente delirante, demencial la que se vive. Y para poder hacer eso, pues no puedes sentarte a decir, ¿de qué escribiré? ¿Cómo iré perfeccionando mi estilo? ¿Me quiero tomar 6 meses? No. A ver, El Barbero de Sevilla se supone que se escribió en 2 o 3 semanas. ¿Me explican? ¿Esto qué quiere decir? Piénsenlo un poco. Que se tiene que desarrollar nuevamente una suerte de machote, de molde a partir del cual se pueda generar óperas nuevas a gran velocidad. ¿Esto quiere decir que realmente son copias al carbón una de otra? Sí y no. Sí en los compositores menos brillantes, sí en los compositores más rutinarios, no en un genio. Y Rossini es un genio. Dicho esto, tenemos el contexto para entender que esto es más importante que platicar su biografía, que es padrísima y que nos podría entretener un buen rato, pero este contexto nos permite entender el pragmatismo que tiene que tener Rossini, la velocidad a la que tiene que escribir y el deseo o el gusto por gustar que tiene que tener. El deseo de ser aceptado para seguir en el negocio. Y se vuelve el rey de la ópera en Nápoles, el rey de la ópera en Milán, se cansa de Italia, se va a Francia, como empieza a suceder con tantos de los compositores italianos. Se verá con Verdi, se verá con otros compositores con Donizetti, con Bellini, que agotan el mercado italiano, se cansan de la censura continua. La ópera ya está sometida a la censura, como son distintos reinos, ducados italianos, pero en realidad son satélites de los Habsburgo, en el Sacro Imperio Germano, o de los Borbones en Francia, e incluso de en algún sentido de la corte española. Todos estos gobernantes, todos estos imperios tienen intereses, no quieren que los italianos se unan, no quieren que esta atomización en la que vive Italia a través de ducados y reinos y todo esto se cohesione en una nación, y continuamente están censurando porque a partir de la Revolución Francesa, y lo dejé inconcluso el punto, la ópera se puede volver muy fácilmente un instrumento de sedición, de revolución, de propagación de ideas nuevas, innovadoras, revolucionarias, contestatarias, etc. A diferencia de la música instrumental, la ópera lleva texto, lleva ideas, lleva historias. Y esto que había empezado con la ópera bufa, recuerdan un fragmento de la serva padrona, la sirviente patrona, este juego de enfrentar a la servidumbre con sus patrones, muchas veces nobles, muchas veces adinerados. Antes de la Revolución Francesa es un chiste, está gracioso. Mira, el jardinero o la jardinera se le pone al brinco al patrón, el Fígaro se le pone al brinco al conde. Pero a la luz de la Revolución Francesa, este enfrentamiento entre las clases bajas y las clases altas ya no tiene nada de gracioso, porque ya ha generado baños de sangre y ha generado muerte y dolor en muchos lugares. Por lo tanto, esta temática
tiene que empezarse a abordar con más cuidado y la censura está todo el tiempo atendiendo a la ópera. Así como hablamos de cómo los nobles y los poderosos se interesan en la ópera para manipular, para a través de ella autoelogiarse, ponderarse, glorificarse, también tienen que tener cuidado porque las óperas los pueden ahora hacer quedar en ridículo voluntaria o involuntariamente. Se puede asociar, mira, esta historia, esta ópera más bien está hablando del gobernante o del rey o del duque o del jefe de la policía y hay que tener cuidado con eso. La ópera ha comenzado a volverse también algo peligroso. Por eso, tanto en la ópera bufa como en la ópera dramática italiana de la época, la censura está muy presente y termina haciendo que muchos de los grandes compositores italianos se cansen y emigren a Francia, donde tienen una permisividad, curiosamente, mucho mayor. Decíamos entonces que Rossini en todo este contexto empieza escribiendo óperas bufas, pero también empieza a escribir óperas, llamémosles entre comillas, serias, dramáticas, trágicas, que resultan igualmente buenas. Y llega hasta un punto su obra, su estilo, su estatus, que se convierte, como dije en la referencia, y que su forma de escribir óperas adquiere casi un nombre. Imagínense el nombre que va a llevar este estilo para que nos demos cuenta hasta qué punto era importante. Se habla ya, sobre todo al estudiar este periodo romántico, ya francamente de romanticismo, del Código Rossini. El Código Rossini se convierte en una suerte, no de decálogo, sino de compendio de leyes, de usos, costumbres, tradiciones, formas para poder escribir óperas exitosas en Italia. De nuevo, vamos a tratar de hacer un resumen. Estamos hablando de un hombre que como compositor de ópera genial tiene que tener el elemento sine qua non que he dicho tiene que tener un compositor operístico de primera orden, la teatralidad. Rossini, como Mozart, es un animal del teatro, un hombre con todo el instinto para saber qué funciona y cómo funciona. Y Rossini, por lo tanto, entiende que hay que continuar con la recuperación de la continuidad dramática que hemos mencionado desde el minuto 1 de nuestro viaje. La ópera está muy reticulada en Italia, al punto de que es una ópera considerada o designada como ópera por números. ¿Qué quiere decir por números? Que se puede numerar escena, es decir, que está tan parcelada, tan cuadriculada que tenemos recitativo, aria, dúo, recitativo, terceto, coro, final. Todo, y cada una de estas partes tiene un número. 1, obertura. 2, recitativo. 3, aria. 4, concertante. Y así. Para decirlo en términos más de nuestro tiempo, traqueable, que le puede uno dando skip y buscar el track en el disco. Así está. Pero Rossini empieza a generar algo nuevo, que es a darle tal ritmo dramático musical, tal sensación de velocidad, tal sensación de fuelle, de empuje, de momentum, de que una escena lleva a la otra, como si todo el tiempo la música se fuera precipitando, una va a la otra, y cuando terminó el dúo no nos estamos dando cuenta, pero ya está casi empezando el recitativo y sigue. Claro que sigue reticulada, claro que sigue siendo por números, pero Rossini genera una suerte de ilusión de continuidad dramática a partir de esta energía y este empuje. Además de ello, Rossini trabaja y trabaja mucho su orquesta. De pronto uno puede pensar que Rossini es una vuelta al chuntata y cántale bonito. Hay que oír con cuidado. La orquesta de Rossini empieza a crecer en relación con la de Mozart. Se hace más grande, pero sobre todo Rossini empieza a darle más importancia a algunas secciones de la orquesta que no tenían tal importancia anteriormente, en particular las maderas, las flautas, los clarinetes, los oboes, los fagotes, empiezan a tener una presencia más destacada. Rossini empieza a hacer un uso distinto de las cuerdas, no solamente con el arco subiendo y bajando, rascando, raspando la cuerda, sino empezando a usar el arco
para que percuta, para que golpee las cuerdas, generando una sensación también distinta. Y hay varios elementos. Estos son un poco menos relevantes, pero existentes. Vamos a hablar de los verdaderamente importantes. Varios, sobre todo uno de ellos, tiene un origen abiertamente mozartiano. Otros son originalmente rossinianos. Rossini llegó a tener un apodo. A Rossini le decían il signor crescendo, el señor crescendo. ¿Qué quiere decir crescendo? Ya saben, cuando vamos haciendo que la música suene más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Rossini era adicto a los crescendos, adicto a los crescendi, como se diría en italiano el plural. Pero ¿por qué era adicto a eso? O sea, ¿qué pasaba con esos crescendi? Vamos a oír un ejemplo muy significativo de todo esto unido en unos minutos. Lo que Rossini hacía era utilizar este recurso como una herramienta de continuidad dramática, como una herramienta que generaba la sensación de que todo iba para adelante, para adelante, para adelante, de manera cada vez más vertiginosa. Es decir, lo que Rossini hacía no era solamente hacer que los instrumentos de la orquesta o los cantantes cantaran con más volumen. Eso sería un crescendo tradicional y no tendría nada de raro. Rossini empezó a desarrollar elementos muy curiosos. Por ejemplo, si uno hace así, va a una velocidad. Pero si uno hace esto, no va más rápido. Simplemente metió más claps en el mismo golpe de compás. Lo voy a hacer dividiéndolo en 2 y dividiéndolo en 3 y fíjense lo que sucede. En 1, en 2, en 3 y puedo seguir dividiendo en más. ¿Voy más rápido? No voy más rápido. Solamente hay más notas en cada golpe del compás, en cada tiempo del compás. Rossini a su crescendo le agrega eso y se genera una ilusión de que vamos más rápido. Pero no solo eso. Además de hacer que suene más fuerte, además de subdividir el tiempo, comienza a agregar instrumentos. Empieza su crescendo con algunos instrumentos y luego le mete otros y luego le mete otros que todos van creciendo. En resumen, lo que nosotros percibimos es como una suerte de bola de nieve que va cayendo como en las caricaturas y que va más rápido y que va más rápido y que se genera una suerte de atropellamiento de todo. Ese recurso lo usa Rossini en muchas ocasiones y cada vez más. Y es una suerte de propulsor. Es como si, como en los coches o como en algún mecanismo, como si dijera un botón que dice turbo. Y de pronto Rossini dice, aquí le apachurro el botón de turbo y genero esto en mi música. Pero hay algo más, súper importante. Y vamos a ver un ejemplo muy divertido donde todo lo que estoy diciendo concurre. Y me refiero al ensamble o al concertante. ¿Qué es eso? Mozart fue el primero en llevarlo a ese nivel. Existe el aria, ya sabemos qué es, de pronto pueden cantar 2, es un dúo, pueden cantar 3, un terceto, un cuarteto, un quinteto, de pronto puede cantar el coro, pues un coro. Pero de pronto cuando un compositor pone a 3 o 4 o 5 solistas cantando juntos contra el coro, con la orquesta, es una especie de gran concertante, es decir, concertado, de que se tienen que concertar, ensamblar, poner de acuerdo todas esas voces vocales o esas voces, como también se puede llamar, instrumentales. Es decir, un gran ensamble. Eso automáticamente genera continuidad dramática porque lleva tiempo irlo armando. Se van agregando las voces, la orquesta, y empieza a generar un espacio más grande de continuidad. Ya tenemos el crescendo. Todo esto va a cuadrar en un ejemplo. Dirán, ¿por qué no va poniendo ejemplos? Porque todo lo que digo, y lo vamos a enunciar antes, cuadra en 5 o 6 minutos de un fragmento de La Cenicienta, la Cenerentola que vamos a poner. Y con un poco de atención creo que podremos identificar cada una de estas cosas. Hablamos de la orquesta,
hablamos del uso de distintas secciones de la orquesta, hablamos del crescendo rossiniano y ahora estamos hablando del concertante o del ensamble. Mozart lo empieza a hacer sobre todo en los finales de algunos actos y particularmente, expresamente, en la ópera bufa. ¿Por qué en la ópera bufa? Porque Mozart, me regreso a Mozart para hablar de Rossini y así suplo o compenso una pequeña laguna sobre lo que dije de Mozart, porque Mozart entiende que si hay algo que permite generar estos concertantes, estos ensambles que generalmente dan continuidad dramática, eso es el caos, el desorden, los desmanes dentro de una comedia. Y el ejemplo es muy claro. En el momento en el que en una comedia entra un personaje, sale otro, entran dos, hay un portazo, entran cuatro, es una vorágine de enredo y de acción típica de las comedias, que ya no se vuelve, ya no es un aria, ya no puede ser un dúo ni un terceto, tampoco es un coro, es un desastre. Es un desastre donde de pronto canta uno, de pronto cantan tres, luego el coro aparece, como cuando estamos en una fiesta, en una cena familiar, pues nadie está cantando un aria, pues si alguien se pone a cantar, o sea, echar su rollo ahí de 10 minutos y todos oyéndolo, pues se vuelve un poco aburrido, es un desastre, todos gritamos, todos hablamos, hay subconversaciones acá, otra subconversación allá, de pronto alguien dice, no, yo quiero decir esto, ¿me explico? De pronto los niños llegan jugando todos como un coro. Ese realismo de esas situaciones es el que se traslada a los ensambles o concertantes finales y Mozart empieza con eso. Rossini lo lleva un paso más allá. De nuevo, el enredo de la comedia bufa, el enredo de la comedia es un gran instrumento dramático. ¿Se acuerdan que les dije que las óperas bufas terminaban siendo las que generaban la evolución en la ópera? Esta es la prueba de que no mentí. Entonces, ¿por qué digo que Rossini lo lleva un paso más allá? Porque lo empieza a utilizar en otros momentos, no solamente en los finales de sus óperas o en los finales de sus actos, sino cada vez en más lugares. Es decir, fíjense, la acción se va precipitando, cada vez es más, tiene más fuelle, más momento, más empuje. Por otro lado está el crescendo rossiniano, por otro lado está el ensamble rossiniano y nos falta una cosa. Rossini entiende y sabe que la ópera es canto. Él es el rey de la ópera, pero sabe que si no tiene una gran diva, un gran divo, el teatro no se va a llenar y que los cantantes tienen que estar contentos. Y ya hemos visto también que ¿qué necesita un cantante para estar contento? Arias. Es decir, ¿y qué es el aria? Cantar, tener una obra escrita por el compositor para el lucimiento. Coloratura, melisma, gorgoritos, agudos, show, pirotecnia. Rossini sabe perfectamente que no puede prescindir de eso. Que los cantantes y las cantantes tienen que tener sus grandes áreas también con zonas de lucimiento. Pero Rossini sigue preocupado por esta continuidad dramática e inventa algo. Algo que definiremos brevemente y de lo que también pondremos un ejemplo. Algo que llama la scena ed aria. Pero me parece, para ser más rigurosos, que con los elementos que hemos definido en este momento, podemos ya mostrar un buen ejemplo, antes de entrar a la escena y aria, scena ed aria, podemos ya mostrar un ejemplo que de alguna manera compendia lo que acabo de decirles, es decir, un fragmento en el que está la Cenicienta llegando al banquete, en el que están las hermanastras, aquí hay padrastro, en el que vemos toda una serie de enredos, de glotonería, vemos al coro, y yo les pido que en este aparente desastre y caos total, que está perfectamente organizado y ordenado por Rossini, en esta aparente comedia simple de pastelazo, porque es prácticamente de pastelazo y de glotonería, se den cuenta que todo lo que les dije lo van a percibir. Van a percibir la velocidad, el ritmo, la fuerza, van a percibir una y otra vez estos crescendos que suben con todos estos elementos de subdivisión, de agregar instrumentos, y van a percibir cómo el caos total de la escena genera este ensamble en el que las voces están casi tratadas como si fuera otra orquesta,
una orquesta de voces subida en el escenario, haciendo este gran ensamble con todos estos elementos contra una orquesta de bajo. Este ejemplo es Rossini a todo lo que da y me parece muestra muy cabalmente, por eso dejaremos varios minutos lo que acabo de decir. Les vamos a oír este gran concertante o ensamble de la Cenerentola, la Cenicienta de Rossini. Mucho más que la risa, mucho más que la carcajada y el pastelazo en la escena memorable de la Cenerentola, de la Cenicienta, si la analizamos, si nos acercamos a ella como intenté proponerles que lo hiciéramos. Pero hay algo más dentro de esta comedia, bufonería rossiniana, ciertamente siniestro. El tema de la locura. El tema de la locura está muy presente en Rossini, porque infortunadamente estuvo muy presente en su vida, en su ser. Rossini, más allá de estas características que queremos o que mucha gente quiere comprar o vender de él, fue un hombre maníaco depresivo profundo, químicamente depresivo y claramente con rasgos, sino el padecimiento como tal, rasgos muy marcados de bipolaridad. Rossini tuvo crisis psiquiátricas extremas en donde se llegó a pensar que lo perdíamos definitivamente, que había enloquecido por completo con momentos de francas alucinaciones, de incoherencia. Estamos hablando de una historia triste dentro de este hombre con una producción en una parte tan sustancial, divertida y atractiva. Muchas de sus óperas, muchos de estos momentos bufos hablan de esa suerte de sensación de distanciamiento, de enajenación. En El Barbero de Sevilla, en La Italiana en Argel, hablan de que de pronto se queda en El Barbero de Sevilla frío, inmóvil como una estatua, que alguien se queda congelado. Esta sensación de enajenación, cuando a la mitad a todos nos pasa sin tener que estar en ese estado, que de pronto en alguna reunión, en alguna fiesta nos vamos, nos fugamos, nos separamos, no estamos ahí y luego regresamos. Eso pasa mucho en muchos de estos ensambles rossinianos, o la cabeza me gira, la cabeza me gira, la cabeza no me deja de dar vueltas, o tics, elementos de tics. Hay otro punto, miren, que estaba olvidando, importante en Rossini, el ostinato, el obstinado, el recurso musical de repetir una frase, una melodía, un ritmo, 1, 2, 3, 50, 80, 100 veces. Algo de eso está inscrito en el crescendo rossiniano, pero también en un hombre que tenía accesos maníacos, de manía, de repetición incesante de comportamientos, de frases, etc. Es completamente lógico pensar que desemboca en su música. En mi curso Rossini, mi curso sobre Rossini se llama Rossini, Humor y Dolor. Justamente dedico una sesión entera del curso a hablar de cómo los síntomas devienen rasgos musicales. Muchas de las características musicales de Rossini pueden interpretarse como síntomas de sus padecimientos psiquiátricos sin estar exagerando de más. Por supuesto, decía que Rossini cultiva el aria, y hay dos tipos de aria muy característicos en Rossini, y vamos a oír un ejemplo de una, cómo no oír un fragmento de el aria de Fígaro en El Barbero de Sevilla, y también un ejemplo de la llamada escena y aria, también en El Barbero de Sevilla, un aria del barítono, un aria del tenor. Está la típica aria bufa de tesitura grave, barítono grave o bajo. Un aria en la que Rossini logra generar o desarrollar o mostrar la personalidad chispeante de un personaje
como en el Fígaro, en el largo, el factotum que escucharemos, o a veces la perversidad de uno, la intriga de otro, a través de muchos de estos rasgos que hemos mencionado. El crescendo rossiniano, todos estos elementos están siempre presentes en mayor o menor medida aquí y allá, en ensambles, en arias, en la obertura, etc. Pero también Rossini crea algo, no lo crea, lo lleva a un punto muy alto, que es el llamado silabato. ¿Qué es eso de silabato? Ya hablamos, por ejemplo, cuando escuchamos el aria de Vivaldi, Agitata a due venti con Cecilia Bartoli, bueno, era la coloratura fulminante, la ametralladora vocal soltando 1000 notas por minuto. Esa es la coloratura que hemos explicado. Pero el silabato es un recurso no parecido, medianamente análogo, en el que Rossini, para dar esta sensación de comicidad, hace que algunos de los personajes canten rápidamente, tengan que articular palabras rápidamente. No es el gorgorito, no es no es eso. Es un trabalenguas, la sensación de trabalenguas, de ver qué tan rápido puede articular las palabras, así con la boca, no como Bartoli, no como en la coloratura, no con el órgano de fonación, no con la garganta, sino con la boca, con los labios, con la lengua, como un trabalenguas. En el Barbero de Sevilla, en el largo el factotum, él tiene que decir bravo Fígaro, bravo, bravísimo, bravo Fígaro, bravo, bravísimo, fortunatísimo, fortunatísimo, etcétera. Así dichos despacito está fácil, pero díganlo, no voy a poder a toda velocidad. ¿Qué les parece si oímos un fragmento del aria de Fígaro, del Barbero de Sevilla de Rossini, con el enorme, gigante Dmitri Vorostovsky, en una versión en concierto, no en escena, y nos damos cuenta de cómo están presentes estos elementos de la orquesta rossiniana, del crescendo rossiniano y además del silabato rossiniano, todo para presentar a un personaje encantador e hipercarismático como Fígaro. Vamos a escucharlo. Y ahora, el gran invento rossiniano vinculado con el aria. Y me refiero a la scena ed aria, la escena y aria. ¿Qué es eso? Rossini sabe que tiene que escribir arias, quiere escribir arias, escribe maravillosas arias, domina la vocalidad, depende también de sus cantantes estrellas y entonces dice, ¿cómo le hago para escribir una superaria, estas superarias, sin que sea como dirían, un lastre para la escena, sin romper tan de tajo la continuidad dramática? Y entonces lo que dice Rossini es, vamos a transformar el aria da capo en algo más dramático, entendido dramático en el sentido verdadero del término, que querría decir más de acción, no más trágico, más de acción. Que el aria pueda tener acción. No va a poner al cantante andando en bicicleta por todo el escenario para que tenga acción. Lo que dice es, vamos a hacer que pase algo. ¿Cómo puede pasar algo? Bueno, que el cantante o la cantante empiece a echar su aria y algo suceda a la mitad que lo lleve a seguir cantando de otro modo. Es decir, vamos a repetir un poco el esquema del aria da capo, pero ahora más bien de una forma bipartita, A, B, con una transición, o a lo mejor, sí, A, B, con un puente. Generalmente la parte A va a ser cantable, amable, pausada, y se conocerá como cavatina, con B chica y D. La cavatina, una cancioncita para empezar. Y luego un episodio intermedio donde algo sucede. Alguien llega, un personaje pequeño llega, una carta, un mensaje, una irrupción, más bien una disrupción, en donde algo le dicen al cantante, algo sucedió
y tiene que cambiar. Eso pasaba en la ópera seria, pero la cantante cantaba una aria entera, luego llegaba un recitativo y luego llegaba la otra aria entera y luego llegaba la otra aria y así se iba dando la evolución. Rossini dice, lo meto en una sola gran aria, que al mismo tiempo se vuelve una escena. La escena va a ser el aria va a ser la escena. Y entonces genera este nuevo estilo que amplía la continuidad dramática. Ya tenemos los concertantes que al principio estaban, al final van como si fueran lunares, como pequeñas células, van creciendo en distintos lugares de la ópera cada vez más extensos. A todo le mete además el crescendo rossiniano. Todo le mete este momentum, esta fuerza, esa velocidad y además la escena, el aria la convierte en una escena y aria. Si ustedes van viendo, todo se va sumando y aunque todavía no tenemos una línea continua una línea de continuidad dramática tan extensa, nos va generando cada vez más la sensación de que no paramos. Y entonces tenemos ejemplos al por mayor, tanto en las óperas trágicas o dramáticas de Rossini como en las óperas cómicas. Incontables ejemplos de scena ed aria. A mí me gustaría que para ejemplificar esto que acabamos de decir, escucháramos el aria en la que veremos cómo el personaje empieza con su cavatina, primero una pequeña como introducción medio recitativa acompañada, que se vuelve esta cavatina, luego viene una interrupción con el coro, muy tradicional que de pronto sea el coro el que interrumpe, y luego viene la parte B a todo, con velocidad, fuegos artificiales, coloratura, etcétera, etcétera. Hay también una suerte de dramatismo armónico. La armonía también cambia, la tonalidad. ¿Qué es la armonía? ¿Qué es la tonalidad en la música? Esta sensación de colores, de texturas, de matices, de gamas cromáticas distintas que de pronto percibimos en la música. Para no usar términos musicales, esa sería una explicación metafórica de lo que puede ser la armonía. Rossini empieza también a jugar con eso, a construir nuevas armonías a lo largo del aria para poder generar interés, tensión, relajamiento, etc. Así es que con esta explicación vamos a escuchar un fragmento sustancial del aria final, muchas veces cortada por lo difícil que es del Cesa di più resistere del Barbero de Sevilla. Non fuggite, o lietitati, della mia felicità. Non fuggite, o lietitati, della mia felicità. Cuánta acrobacia, ¿no? Cuánto gorgorito, cuánta coloratura en el final. Una pregunta. ¿Rossini escribió esos adornos o no los escribió? ¿Rossini también le entrega al cantante su Tupperware con la crema para que se la ponga al taco o le sigue diciendo ponle la que quieras, como se hacía en la ópera seria, de que en la ópera da capo, en el aria da capo, de decirle, a ver, pues llégale y haz lo que quieras en la repetición? Sí y no. Rossini lo hizo durante una parte sustancial de su carrera, pero después evoluciona y dice, basta, ya no tanto. Y sobre todo, ya no lo que tú quieras, señora cantante o señor cantante. Ahora va a ser lo que yo diga. Hay una anécdota muy famosa de este Rossini que, como comentábamos, se retira 30 años. Escribe el Guillermo Tell y dice, aquí se acabó, baja la cortina, y en una actitud que nadie puede entender y que muy probablemente obedezca a su enfermedad mental, porque hay que llamarla de esa manera. Hay una anécdota muy famosa cuando tiene este gran salón parisino ya con su segunda esposa, después de haber dejado y de que ya murió Isabella Colbrán, la gran mezzosoprano que fue su musa y a la que le escribió óperas enteras y con la que crea esta tesitura específica de la mezzosoprano rossiniana. En alguna ocasión va alguna cantante al salón parisino que él ofrece esta suerte de espacio semanal para que vayan grandes personalidades del mundo social, cultural, artístico, científico del mundo en París.
y le canta un aria, parece ser que del Barbero de Sevilla, creo que una voce poco fa le canta la soprano, llena de gorgoritos y coloratura y todo esto, y Rossini le dice, qué hermoso canta y qué hermosa aria. ¿De quién es? Es decir, jugando a que ni siquiera puede reconocerse ya a sí mismo, no puede reconocer su música por lo desfigurada que está. Rossini termina con esa libertad de que el cantante haga los adornos que quiera y dice, esto va a ser así. Es la letra, la nota, la partitura del compositor la que se respeta en su absoluta totalidad. Y mencioné El silencio y mencioné Guillermo Tell. Guillermo Tell es la última ópera de Rossini. Échense un clavado en Guillermo Tell, no solamente por la obertura que es la que usaron en El llanero solitario, en las caricaturas y en la película, no. De verdad, asómense a Guillermo Tell, una ópera romántica, revolucionaria, melodramática con todas las de la ley, en la que Rossini perfila un romanticismo absolutamente moderno, una belleza, una profundidad. Oiga, métanse a YouTube, oigan los últimos minutos, la escena final de Guillermo Tell, se van a dar cuenta de que esa es otra de las grandes tragedias de la historia de la música. Mozart nos quedó a deber 30 años a pesar suyo, por una desgracia sin límites que fue su muerte prematura. Rossini nos quedó a deber 30 años porque decidió o no pudo seguir componiendo. Pero a su manera, como Mozart, y acaso en muchos momentos también con una sonrisa tan grande o como la mayor, o mayor que la de Mozart, Rossini nos mostró y abrió el camino de la ópera moderna. Rossini le abrió la puerta al bel canto y le abrió la puerta a Giuseppe Verdi. Dos momentos, dos escuelas, dos mundos operísticos a los que haremos referencia en nuestra próxima sesión y con los que quedó completamente perfilada la ópera de la segunda mitad del siglo XIX y acaso una parte no pequeña de los primeros lustros de la ópera del siglo XX. Nos vemos en la próxima. Gracias.